Ejemplo número 2, iniciamos anotando los datos. Aquí vamos a anotar, ¿no? Nos dice se tiene un cuerpo sobre una superficie horizontal cuya masa es de 8.500 gramos. Eso sería entonces la masa. Lo voy a anotar por acá. La masa, entonces, esto es igual a 8.500 gramos, el cual debe moverse con una aceleración de 0,75. Eso sería entonces la letra A de aceleración, que en este caso vale 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Calcular la fuerza, aquí nos dice, ¿no? Calcular la fuerza necesaria para que se genere este movimiento. Por lo tanto, igual que en el ejemplo anterior, aquí nos está pidiendo calcular la F. Esa es la interrogante. Pero además nos da el coeficiente de rozamiento, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0,2. El coeficiente de rozamiento tiene el símbolo de mu. Este es el coeficiente de rozamiento. Voy a ponerlo con otro color. Mu, ¿ya? Y según el enunciado es igual a 0,2. Entonces ya tenemos los datos. Ahora bien, todos los datos deberían cumplir el sistema internacional, que lo tenemos por acá. El que no cumple la masa está en gramos, debería ser en kilogramos, por lo tanto lo vamos a convertir. Esto es bastante simple. Ponemos una línea de la fracción y por conversión de unidades es de conocimiento que 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Por lo tanto, aquí gramos con gramos se va a simplificar y nos va a quedar simplemente kilogramos, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos el resultado. Voy a ayudarme con una calculadora. Aquí hay una corrección, por favor. La masa es de 85.000, ¿no? Yo había puesto 8.500, me falta un cero. Voy a adicionar ese cero. Ahí me falta un cero, por favor, ¿ya? No me fijé al copiarlo, ¿ya? 85.000. Ahora sí, utilizamos la calculadora. Aquí tengo el resultado, sale 85. Por lo tanto, la masa es equivalente a 85 kilogramos. Y este es el que voy a utilizar, ¿ya? Este es el que vamos a utilizar, 85 kilogramos. Ahora, bueno, la aceleración no hay ningún problema. La fuerza, recién lo vamos a calcular, pero según el sistema internacional tendría que ser newtons, ¿ya? Ahora, el coeficiente de rozamiento no tiene unidad de medida, es una magnitud adimensional, por lo tanto no tiene unidad de medida, solamente es un número. Por lo tanto, los datos ya están, ¿ya? Vamos a pasar ahora al gráfico. Nos habla de una superficie horizontal, por lo tanto, esta va a ser mi superficie horizontal. Ahí, entonces, similar al anterior ejercicio, ¿no? Yo lo voy a ampliar un poquito más, ahí más o menos, ahí, ¿ya? Ahora aquí voy a dibujar entonces al objeto que vamos a analizar. Por ahí, por ahí, ¿no? Este es el objeto, ya este es el piso o superficie, ¿no? Para poderlo diferenciar. Ya, ahora, nos dice que se va a aplicar una fuerza. Entonces, este objeto va a tener una fuerza en esta dirección. Y precisamente esta fuerza va a hacer que el objeto se mueva. Y esta fuerza la vamos a llamar nosotros fuerza F, que es lo que debemos calcular. Pero aparte de esta fuerza, también tendríamos la fuerza que se llama la fuerza del peso. También tendríamos aquí el peso. Lo voy a dibujar por ahí. Entonces, esto está exactamente verticalmente hacia abajo, símbolo W. Otra fuerza que también aparece es la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. En este caso, esta sería mi fuerza normal. Aquí hay que medir 90 grados, ¿no? Eso es la perpendicularidad, esta es la normal. Pero ahora tenemos el rozamiento. El rozamiento ya aparece. En este caso, el rozamiento va a ser en sentido opuesto al movimiento. Tendría que tener este sentido contrario. A esto vamos a llamarle fuerza de rozamiento, ¿no? FR. Bueno, ya no hay más fuerzas. La tensión no hay porque no hay ninguna cuerda. Solo tendríamos esas 4 fuerzas, ¿no? En nuestro ejemplo. Ahora voy a dibujar la aceleración. La aceleración que sería, indica el sentido, ¿no? Este objeto se va a mover en esta dirección. Ya, ese es el sentido de la aceleración. Por cuestión de espacio, esta aceleración lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Porque en la arriba ya no tengo mucho espacio. Esta es la aceleración, el objeto se mueve en ese sentido, en el eje X, ¿no? Ahora sí, necesito mi sistema de ejes cartesianos. Voy a utilizar este gráfico para poderlo representar acá todo. Aquí vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Y ahí estaría bien. Ahí, ¿no? Entonces,
Este va a representar el objeto que estamos analizando. Se lo dibuja exactamente al medio. Aquí estoy realizando el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ahora, todas estas fuerzas que acabamos de dibujar las vamos a llevar al sistema de ejes cartesianos X y Y. Empezaremos por la fuerza. Aquí está la fuerza. Primero, luego teníamos la normal. Vamos a llevar allá la normal. Y me quedaría por aquí. Esta es la normal N. Luego tendríamos el peso. Me quedaría por ahí también. Y luego tendríamos fuerza de rozamiento. Bueno, aquí no me deja moverlo. Vamos a mover uno por uno. Esta sería la fuerza de rozamiento, ahí más o menos, ¿no? Fuerza de rozamiento. Y la aceleración, lo ultimito, ¿no? Eso lo voy a poner en esta esquina. Eso me indica en qué sentido se mueve, en este caso el eje X, ¿no? Perfecto, este es mi diagrama de cuerpo libre y tenemos 4 fuerzas. Ya está en la parte de gráfico. Lo más importante siempre es el diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a realizar lo que es el uso de las fórmulas, ¿no? Primeramente voy a utilizar la primera fórmula. La voy a copiar primeramente. Indica sumatoria de fuerzas. Esto es igual a la masa por la aceleración. Es la sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento. ¿Ya? Es en el eje de movimiento. Y en este caso el eje de movimiento es el eje X, porque la aceleración está paralelo al eje X. Por lo tanto, el eje de movimiento sería el eje X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. En nuestro diagrama de cuerpo libre podemos identificar 2 fuerzas, F y luego FR. Si nos fijamos bien, F está apuntando en el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto es positivo, y FR está apuntando en contra de la aceleración, por lo tanto es negativo. Y vamos a anotar entonces de esta forma, ¿no? F en este caso sería positivo y fuerza de rozamiento va a ser negativo. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué más vamos a realizar? Vamos a realizar la transposición de términos. Fr, que es positivo, negativo, perdón, va a pasar al otro lado como positivo, cambiando de signo, transposición de términos, ¿no? Entonces aquí me va a quedarme que F va a ser igual a la masa por aceleración más la fuerza de rozamiento. Hasta aquí llegamos. Esta es la fórmula que nos permite calcular la fuerza que estamos buscando. Pero ahora la fuerza de rozamiento no lo tenemos en los datos, no lo hay. Entonces hay una fórmula, aquí lo tengo, me indica que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, por lo tanto voy a reemplazarlo acá. Tendríamos entonces que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, más en vez de rozamiento vamos a poner lo que dice en la fórmula, μ por la normal, ¿no? Hasta ahí vamos a realizarlo. Ahora voy a continuar aquí a un costado. De todos los datos, solamente me faltaría la normal. De esta fórmula, todos los datos los tenemos ya. Ahora, el único que nos faltaría es la normal. Entonces, esto es lo que nos falta, la normal. Y lo voy a calcular. Lo vamos a calcular aquí a un costado. Aquí vamos a poner, si es posible, calculando ya la normal. Eso voy a calcular, porque es lo que me falta. Todo lo demás ya lo tenemos. Y para esto voy a utilizar la fórmula número 2 y la voy a copiar. Aquí anotamos, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Esto es igual a 0. Ahora, la primera fórmula que hemos utilizado, lo hemos utilizado en el eje X, que era el eje de movimiento. Esta otra fórmula es en el otro eje, que en este caso sería el eje Y, ¿ya? Sí o sí se lo hace en el otro eje. Bueno, ya está en el eje Y. Ahora en el eje Y, que sería, este eje, solo tenemos 2 fuerzas, normal, que es hacia arriba positivo, y W, que es hacia abajo negativo. Por lo tanto, tendríamos acá normal, que es hacia arriba positivo, y W, que es hacia abajo, que es negativo, ¿no? Esto es igual a 0. Similar al caso anterior, W pasaría al otro lado cambiando de signo. Por lo tanto, me va a quedar aquí que la normal va a ser igual a W. Ahora, la normal, esto va a ser igual. W no tengo en los datos, pero tenemos una fórmula. Aquí está la fórmula. W es igual a masa por gravedad. Voy a hacer ese reemplazo. En vez de W pongo masa por gravedad. Voy a subir un poco arriba. Necesito espacio abajo. Ahí lo voy a poner esto. Simplemente por cuestión de orden, ¿no? Ahí lo vamos a poner, ¿ya?
Entonces, un poquito lo voy a bajar ahí. Ya. Ahora sí, estamos a punto de calcular la normal. Aquí ponemos que la normal, esto es igual. Masa lo tenemos en los datos, si se fijan. 85, lo voy a poner en un paréntesis. La gravedad también lo tenemos, bueno, es una constante universal, ¿no? 9.81 no está especificado en los datos, pero vamos a utilizar la constante, que es 9.81. Aquí lo vamos a anotar. La gravedad es 9.81. ¿No? Eso estamos utilizando. Entonces, ya tengo los datos para obtener la normal. Aquí vamos a obtener la normal. Voy a utilizar una calculadora. Aquí está el resultado, 833.85. Por lo tanto, ya tenemos ese dato que nos faltaba. Todos los demás ya los tenemos también. Y bueno, por último paso, lo único que me quedaría es reemplazar. Simplemente vamos a reemplazar el dato. Aquí en la fórmula donde estábamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Aquí lo voy a ponerlo. F va a ser igual cada variable en un paréntesis para tener mucho cuidado. La masa está en los datos, vale 85. La aceleración también está en los datos, vale 0.75. Solo la parte numeral nada más. Nuestros datos ya cumplen sistema internacional, no tenemos que preocuparnos por eso. Solamente el valor numérico. El mu también lo tenemos en los datos 0.2 y el valor de la normal acabamos de calcular hace instantes y hemos obtenido 833.85. Ya lo tenemos. Bueno, todo esto lo vamos a introducir en una calculadora y con eso ya vamos a obtener el resultado final, ¿no? Que sería la fuerza. A ver, voy a abrir la calculadora. Y este sería el resultado, 230.52. 230.52. La unidad de medida tendría que ser newtons, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Y con esto ya hemos cumplido con el ejercicio número 2.